Cuando encontramos algún caso sospechoso, ahí recién se activa lo que le llamamos activar el protocolo. Lo que estamos haciendo en los centros de salud, tanto privado como público, como se está haciendo en toda la zona, es restringir el número de consultas, solamente atender consultas de urgencias o de emergencias médicas, y no atender a pacientes que vienen con una consulta programada, por ejemplo, un control periódico de salud, un control de embarazado, un control de niños sanos, certificados, los exámenes preescolares, que es lo que se venía haciendo y que nos demandaba mucho tiempo también por la cantidad de chicos que venían. Entonces todo eso se prorroga y tratamos de explicarle a la gente y que la gente sepa que no tiene que venir ante esas eventualidades. Bien, ¿hay gente que está en cuarentena, gente que ha viajado al exterior? Hay gente que está en cuarentena. Hasta ayer a la mañana estaban excluidos los que venían de Brasil y de Chile. Por la tarde ya se dio a conocer en el protocolo, en el nuevo protocolo, en donde también se incluyen a estas personas que venían de estos lugares, en donde se tienen que quedar en su casa, en su domicilio y cumplir con los 14 días, digamos, de restricción a la salida. Bien, ¿qué pasa si se presenta un caso con los síntomas compatibles con el coronavirus? Bueno, primero tenemos que, digamos, ahí estaríamos ante un caso sospechoso. El caso sospechoso es el que tiene síntomas como tos seca, dolor de garganta y fiebre, y que aparte de eso haya estado en contacto con un caso sospechoso, con un caso ya diagnosticado, confirmado de coronavirus, o que venga de un lugar donde haya mayor circulación de virus. Por ejemplo, que haya venido de Europa recientemente. En ese caso es donde sí ahí se activa el protocolo y ahí nos pondremos en comunicación con los centros de mayor complejidad para que tomen las muestras necesarias, se evalúe el paciente y se determine si tiene que quedar internado aislado en un centro hospitalario o puede seguir en su domicilio, aislado por supuesto. En nuestra región, ¿cuáles son los puntos de referencia, doctor? Los puntos de referencia que tenemos nosotros son los hospitales de mayor complejidad de Villa María y San Francisco, y también nosotros nos apoyamos mucho en el hospital de Villa del Rosario, que es otro centro de referencia también. ¿Cómo está el sistema de salud de nuestra región? ¿Qué pasaría en el caso que se den situaciones de pacientes con esta posibilidad de tener esta enfermedad? ¿Quedarían aquí en nuestra región o serían trasladados a Córdoba capital? Todo depende de la gravedad del caso. Yo creo que en la zona, siempre que no desborde la cantidad de pacientes, en la zona los centros de mediana complejidad que tenemos están a la altura de poder tener a pacientes que estuvieran con síntomas graves. Lo que sí tenemos que tomar conciencia, que es lo que por ahí se ve que no se lo está haciendo, es que nos quedemos en nuestras casas, que tratemos de salir lo menos posible, que tratemos de evitar lugares donde hay mucha gente. Justamente por eso se suspendieron las clases, bueno, se suspendieron las actividades deportivas, el fútbol, etcétera, que justamente esa es la razón por la cual se suspende. No es que estemos de vacaciones, la gente por ahí no toma esa conciencia, no toma conciencia de esto. Y esto justamente se hace para retrasar la llegada del pico máximo de enfermos de coronavirus, porque lo vamos a tener sin duda, sobre todo cuando empiece a hacer más frío, lo vamos a tener, pero que ese pico venga de a poco y que no venga de golpe para que no sature los sistemas de salud. Esa es la idea. Por eso es indispensable que las personas, que la gente tome conciencia de estas situaciones. Bien, ese pico llegaría a fines del mes de abril, lo que se dice. Sí, aparentemente en 15 días habría un pico y bueno, habría que ver después qué pasa, porque esto es algo nuevo, como hablábamos recién, y todavía no conocemos bien cómo se va a comportar, qué va a pasar con las medidas que tomamos, si van a ser suficientes o no, cómo se va a contagiar, cómo van a responder los pacientes, etcétera. Es todo nuevo, entonces sería bastante prematuro para hablar.